Jesucristo es Rey de Reyes, bienvenido a tu hogar. Bienvenido a tu hogar, este es tu lugar. Hoy no voy a hablar directamente sobre el tema de la mujer como cada año se acostumbra, pero sí quiero comenzar diciendo que valoramos mucho a las mujeres, damos gracias a Dios por sus vidas, por el papel tan importante que son en nuestra familia, en nuestra iglesia y en la sociedad, ¿verdad? Que Dios bendiga a cada mujer en este día aquí, de nuestra iglesia, de nuestra familia. Y bueno, ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes alguna vez ha usado el GPS? Waze, Maps. Bueno, creo que el mensaje lo van a entender más los jóvenes, ¿verdad? Pero quiero que por un momento imagine esto, que usted va manejando hacia un lugar muy importante, tal vez a una cita que no puede perder, a una reunión muy importante, o algo que usted ha estado esperando por mucho tiempo. Entonces usted agarra su teléfono, abre el GPS, coloca la dirección y comienza el viaje, ¿verdad? ¿Y qué dice la voz del GPS? En 500 metros de vuelta a la derecha, ¿verdad? Y hasta ahí todo parece ir bien. Usted maneja con confianza, usted siente que el camino es claro, que está libre y siente que sabe exactamente hacia dónde va. Pero en algún momento del camino ocurre algo. Tal vez se distrajo poquito, tal vez estaba pensando en otra cosa o creyó que conocía el camino y sin darse cuenta de repente se pasa la salida. Hay ciudades donde si te pasas la salida tienes que ir a rodear quién sabe cuánto tiempo, ¿verdad? Bueno, pues a mí me pasó algo parecido ahora que fuimos a Los Cabos. El problema es que yo era el encargado del GPS y traíamos el tiempo contado, veníamos de regreso de La Paz a Los Cabos y me distraje poquito, era un camino de 2 horas y en lo que agarraba el celular para ver otra vez, ya estaban los 2 caminos hacia donde nos íbamos a ir. Y en lo que agarraba el celular, pues agarramos el que no era, ¿verdad? El equivocado. Y en ese momento muchos piensan, ya arruiné el viaje, ahora todo se complicó, vamos a tardar mucho más. Pero aquí hay algo que el GPS dice, que se me pareció interesante. ¿Sabe qué es lo que dice el GPS cuando? Recalculando tu ruta. No cancela el viaje, ¿verdad? No elimina el destino. No dice, ya fallaste muchas veces. Simplemente comienza a buscar otro camino, ¿no? Para llevarnos al mismo lugar, pero de una forma más rápida, a pesar de habernos desviado. Y ese día, mientras viajábamos esas 2 horas por la carretera, yo venía orando y pensaba en el mensaje para el día de hoy. Y esa frase me quedó muy grabada en esos días. Sentí que Dios estaba hablando a mi corazón, porque muchas vidas se parecen a este momento. Hay personas que comenzaron su vida con dirección, había sueños, había planes, había promesas, pero en algún punto del camino algo cambió. Nos desviamos, nos equivocamos. Algunos tomaron decisiones equivocadas, otros se alejaron de Dios por algún tiempo, otros quizá comenzaron bien, pero en algún momento había 2 caminos y tomaron el que no era, se desviaron. Y el enemigo ha querido sembrar, pues tu vida ya se arruinó, tu vida ya no tiene sentido, tu destino ya se perdió, ya no vas a llegar, Dios ya no puede usarte. Pero aquí la palabra de Dios nos dice algo completamente diferente. Vaya a su Biblia a buscar Proverbios 16:9. ¿Qué dice Proverbios 16:9?
A ver, todos juntos. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Observe lo que dice aquí en este versículo, hermanos. Que Dios sigue teniendo la última palabra sobre el destino de una vida. Y aunque el ser humano muchas veces nos equivocamos, aunque muchas veces tomamos decisiones incorrectas, aunque pueda desviarse por un tiempo, todavía Dios puede redireccionar su vida. Y la Biblia está llena de historias de personas que en algún momento se desviaron, pero sabemos que Dios intervino para traerlos de regreso al camino. ¿Recuerda alguna de estas historias? ¿Quién me nombra alguna? David. ¿Quién recuerda otra historia? Salomón. ¿Quién? Jonás. Hay varias, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar, y una y otra vez la Biblia nos muestra esta verdad, que Dios sabe redirigir vidas. Y quizá mientras escucha estas palabras, usted está pensando o sabe algo en su corazón. Quizás sabe usted que en algún momento se desvió del camino, tomó un camino equivocado. Y quizá nadie lo sabe, pero usted lo sabe. Y sabe, Dios no cancela el destino de sus hijos. Él recalcula el camino. Y para entender esto, vamos a ver algo que todos debemos reconocer primeramente con humildad. La primera realidad espiritual es esta, que todos podemos tener una salida equivocada. ¿Cuál es la primera realidad espiritual? Todos podemos tomar una salida equivocada. Aquí la Biblia nunca intenta presentar a los hombres de Dios como personas perfectas, personas que no se equivocan, ¿verdad? Al contrario, aquí la Escritura muestra sus errores, sus debilidades, sus caídas. Ahorita mencionaban a David. ¿David fue perfecto? No, ¿verdad? La Escritura muestra esto, sus debilidades, sus caídas, para revelar algo aún más grande, que es la misericordia y la soberanía de Dios. Y uno de los ejemplos que yo veo aquí claro en la Biblia, la historia que desde niños nos enseñan, mencionaba ahorita la hermana Elia, la historia del profeta Jonás. Quiero que veamos un poquito de esta historia, aunque ya no la sabemos muchos de memoria. Y la historia aquí comienza con una instrucción clara. Jonás 1, 1 y 2. ¿Quién me ayuda a leerlo? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de ti. Aquí observe algo importante, que la dirección de Dios no era confusa, ¿verdad? No era una señal difícil de interpretar. Yo creo que Dios fue claro, ¿no? ¿Qué le dice? Levántate y ve a Nínive. Nínive era una ciudad grande, pero también una ciudad llena de pecado. Era la capital del imperio asirio, conocida por su violencia y su crueldad. Y Dios quería enviar un mensaje de advertencia y misericordia a este lugar. Y Jonás tenía una misión, tenía una dirección. Pero aquí el siguiente versículo nos muestra algo también importante cuando el corazón decide otra dirección. Jonás 1:3, ¿qué dice? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí hay algo irónico, ¿no? Dios dijo, levántate. Y Jonás, pues sí se levantó, ¿verdad? Pero no para obedecer, sino para huir. Nínive estaba al este, pero Jonás decidió ir a Tarsis, al oeste. Aquí había un mapa, no sé si nos lo puedan pasar. Prácticamente es el extremo opuesto, el mundo conocido. Era lo más lejos posible del lugar al que Dios lo enviaba. Y Jonás bajó a Jope, encontró un barco, dice que pagó su pasaje y se subió al barco. Y es impresionante, ¿no?, lo que puede hacer el corazón humano cuando
decide ignorar la voz de Dios. A veces incluso invertimos recursos para alejarnos del propósito de Dios. Aquí dice que Jonás pagó su pasaje, ¿verdad? A veces somos capaces de invertir recursos para alejarnos todavía más. Jonás estaba huyendo del llamado que Dios le había dado. Y la Biblia aquí dice algo que a mí me puede parecer pequeño, pero creo que nos puede aquí revelar algo. Jonás 1:5. ¿Quién me ayuda a leerlo? Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mientras la tormenta comenzaba, Jonás estaba dormido. El barco se sacudía, los marineros dice que estaban aterrados, estaban tirando la carga al mar. Y Jonás, dormido, ¿verdad? En el fondo del barco. Aquí, hermanos, yo creo que este es uno de los peligros más grandes en la vida espiritual. Que podemos estar fuera de la voluntad de Dios y aún así sentir una falsa tranquilidad. Hay personas que se han alejado de Dios, pero su vida todavía parece que está estable, ¿verdad? Aparentemente. Hay decisiones equivocadas, pero todavía no se ven las consecuencias. Y eso puede crear una ilusión de que todo está bien. Son tranquilidades falsas. Y eso puede, crear esta ilusión de que está bien. Pero esta tranquilidad, hermanos, no significa que estamos en el camino correcto. Más adelante aquí en la historia vamos a ver algo importante sobre esto, que Dios no permite que esa falsa paz dure para siempre. Jonás 1:4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién la hizo levantar el fuerte viento? Jehová. No fue casualidad. No fue simplemente el clima. Dios envió esta tormenta. Pero, hermanos, la tormenta no era para destrucción. ¿Para qué era? Para redireccionar, ¿verdad? Redirigir a Jonás. Dios no estaba intentando matar a Jonás. Dios estaba intentando detener su huida, porque cuando Dios tiene un propósito con una vida, no la deja perderse fácilmente. Cuando Dios tiene un propósito con su vida, ni siquiera sus errores pueden cancelar lo que Él decidió hacer con usted, hermano. Dios puede usar las tormentas, Dios puede usar una crisis, Dios puede usar circunstancias inesperadas para traer una vida de regreso al camino correcto. Y tal vez usted se sienta identificado. O quizá usted comenzó bien y hubo un momento en el que escuchó claramente el llamado de Dios, pero en algún punto tomó otra dirección. Tal vez nadie más lo sabe, pero usted lo sabe. ¿Saben? Los errores no nos van a definir. Y Dios puede usarlos para redireccionarnos. Jonás pensaba que él estaba huyendo, ¿verdad? Pensaba que se estaba escondiendo de Dios, pero Dios ya estaba preparando el camino de regreso. Y ahora hay otra situación que ocurre cuando usamos un GPS. Ya vimos la número 1, ¿cuál era? Que a veces tomamos salidas equivocadas. Pero hay otra situación que ocurre cuando usamos un GPS. A veces el problema no es que nos desviamos. A veces el problema es que el sistema pierde señal. Usted va manejando, todo parece ir bien, y de repente el celular se traba, se congela, la voz deja de hablar, el mapa deja de moverse, y el problema no es que el destino desapareció. El problema es la conexión. Usted sí sabe muy bien de eso, donde trabajamos, van técnicos fuera de la ciudad y de repente es de que no hay señal. No hay señal. Y los perdemos a veces de contacto porque no sabemos dónde están, porque no hay señal. Y espiritualmente
Creo que eso ocurre con muchos de nosotros. Ocurre con hijos de Dios, con nosotros como cristianos. Hay personas que a veces dicen, ya no sé qué hacer con mi vida, no sé cuál es la voluntad de Dios, Dios no me habla. Pero yo creo que la pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente Dios no nos está hablando o la conexión se debilitó? La Biblia es muy clara en esto, hermanos. Dios nunca ha dejado a su pueblo sin dirección. Desde el principio Dios, hemos visto en su palabra que ha guiado a su pueblo de muchas maneras. En el desierto, Dios guió a Israel ¿de qué forma? Con una nube de día y fuego de noche, ¿verdad? Eso lo vemos en Éxodo 13:21. Y en la vida de los profetas, vemos que Dios habló por medio de su palabra. En el Nuevo Testamento, ¿de qué forma lo hace? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la Escritura declara aquí una promesa maravillosa en Salmos 32:8. Alguien ayúdame a leerlo, por favor. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Observa aquí las tres cosas que Dios nos dice. La primera, te haré entender. La segunda, te enseñaré el camino. La tercera, pondré mis ojos sobre ti. Dios es un padre que deja que sus hijos Bueno, ahí está. ¿Lo pones aquí, por favor? Gracias. Se perdió la señal, ¿verdad? Dios no es un padre que deja a sus hijos caminar a ciegas, hermanos. Dios guía, Dios dirige y Dios nos muestra el camino también. Pero que hay un problema de nuestra generación, que vivimos rodeados de ruido de las redes sociales, ruido de opiniones, ruido de noticias, ruido de preocupaciones, ruido de ansiedad. En las ciudades vivimos bien acelerados y nos olvidamos muchas veces de Dios. Nuestra mente está llena de voces, está llena de actividades, de muchas cosas, pero nuestro corazón está lejos del silencio donde Dios escucha. Y aquí en la Biblia vemos algo interesante. Cuando el profeta Elías estaba en crisis, Dios no le habló en medio del viento fuerte, ¿verdad? Dios no le habló en el terremoto ni en el fuego. Primera Reyes 19:12, ¿qué dice? Primera Reyes 19:12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Dios habló en medio de un silbo apacible y delicado, ¿verdad? Dios habla, pero muchas veces Él habla en la quietud. Hay un versículo que me gusta mucho que dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Y a veces los cristianos, no digo que aquí, ¿verdad? Aquí no pasa eso, pero que quieren dirección de Dios, queremos dirección de Dios y vivimos espiritualmente desconectados. Queremos escuchar la voz de Dios, pero no abrimos nuestra Biblia. Queremos que Dios nos hable, pero casi no pasamos tiempo en oración. Nada más nos acordamos de orar a la hora de la comida, ¿verdad? Y a veces ni eso. Queremos dirección, pero nuestra mente está llena de ruido. Y hermanos, la dirección de Dios normalmente llega en tres lugares: en la palabra de Dios, en la oración y en la sensibilidad del Espíritu Santo. Cuando una de estas cosas se debilitan, la señal también se debilita. Y si no escucha la dirección,
Si no escuchamos la dirección, creo que es importante que revisemos cómo está nuestra conexión. Tal vez usted no necesita una nueva palabra, tal vez necesita volver al lugar donde Dios le habla, volver a la oración, volver a la escritura, volver a la presencia de Dios, porque cuando la conexión vuelve, la dirección también vuelve. Y quizá alguien, cuando la dirección de Dios era clara, ¿verdad? Cuando leer la Biblia tocaba nuestro corazón, cuando orar era algo natural en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo la conexión se va debilitando. Yo creo que hoy Dios nos puede estar llamando para algunos para volver a esa conexión. Ya vimos dos realidades espirituales. ¿Cuál era la número 1? A veces tomamos una salida equivocada. La número 2. A veces la señal se debilita, ¿verdad? Y hay algo todavía que creo yo es todavía un poco más peligroso. Hay momentos en que Dios sí nos habló, la dirección fue clara, la voluntad de Dios fue revelada, pero aún así decidimos ignorar la verdad. Todos hemos vivido algo parecido, bueno, quienes hemos usado un GPS, que la voz nos dice claramente, en 200 metros gire a la derecha. Y usted piensa, pues yo creo que es mejor seguir derecho. Yo conozco este atajo, vamos a llegar más rápido. Este me parece un mejor camino, ¿verdad? ¿Lo han hecho los que usan GPS? Yo sí, ¿verdad? Y es entonces cuando decidimos ignorar la instrucción. La voz habló, pero usted decidió seguir su propio camino. Y espiritualmente, hermanos, esto ocurre más de lo que imaginamos. Uno de los ejemplos más claros aquí en la Biblia está en Génesis 16, que Dios había hecho una promesa a Abraham. ¿Sabe cuál era esta promesa? Génesis 12, creo que es el 5. Génesis 12:2 creo que es. ¿Qué dice? Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí vemos que Dios le prometió que a Abraham, ¿qué le prometió? Que de él vendría una gran nación, ¿verdad? Luego en Génesis 15, 5 y 7, Dios reafirma aquí la promesa y le dijo que su descendencia sería innumerable, como las estrellas. Pero el tiempo comenzó a pasar aquí, si conoce la historia, pasaron años y Sara seguía siendo estéril, ¿verdad? Y cuando el tiempo pasa, ¿qué pasa con nuestra fe? Disminuye, ¿verdad? Nuestra fe comienza a luchar con la impaciencia. Y entonces vemos en Génesis 12:2 que Sara tomó una decisión. ¿Qué dice Génesis 16:2, perdón? Génesis 16:2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Humanamente parecía una solución, ¿verdad? Era una cultura en este tiempo que era algo que algunas personas hacían. Lo veían normal, parecía razonable, parecía lógico, pero había un problema, que no era la dirección de Dios. ¿Y Sara qué hizo? Pues les decidió ayudar a Dios, ¿verdad? Muchas veces queremos eso, decimos, le voy a ayudar a Dios para más rápido, que Dios está tardando. Y dice que Abraham acepta la idea. Dice el dicho, a quien le dan pan que llore, ¿verdad? Dirían algunas mujeres, hombre tenía que ser. Y de esa decisión, hermanos, nació Ismael. Y aquí es donde vienen las consecuencias de adelantarnos a Dios. En el momento parecía que el problema se había resuelto. Parecía que fue una buena solución, pero pronto comenzaron los conflictos.
La Biblia dice aquí que Agar comenzó a mirar con desprecio a Sara, que Sara se llenó de amargura, hubo un conflicto en el hogar y esa decisión produjo consecuencias que afectarían generaciones. Todo porque se adelantaron al plan de Dios, a la dirección de Dios. Y hermanos, esto es un principio, creo que yo, muy importante, que no todo lo que parece solución es dirección de Dios. Muchas decisiones a veces parecen buenas, parecen lógicas, nos pueden parecer inteligentes, pero si no nace de la voluntad de Dios, van a terminar sacándonos del camino correcto. Y aquí la raíz del problema, vemos que fue la impaciencia, ¿verdad? Sara sabía la promesa, pero no se quiso esperar el tiempo de Dios. Y cuando nosotros, los seres humanos o como personas, nos desesperamos, créanme que muchas veces comenzamos a tomar decisiones que nos van a afectar. Empezamos a tomar decisiones con nuestras propias fuerzas. La Biblia nos dice en Isaías 40:31, hace rato creo que lo leyeron, dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? Esperar en Dios, hermanos, no es debilidad, es fe. Pero cuando dejamos de esperar, comenzamos a fabricar nuestras propias soluciones. Y la impaciencia, créanme que muchas veces nos va a sacar del carril. Cuando nos adelantamos a Dios, terminamos creando problemas que Dios nunca planeó. Pero incluso en esos momentos, créanme que la misericordia de Dios sigue obrando. ¿Qué pasó con Abraham y Sara después? ¿Dios cumplió su promesa o ya no la cumplió? Aunque Abraham y Sara se adelantaron, Dios todavía cumplió la promesa, ¿verdad? A través de Isaac. Y quizá en esta parte también usted se pueda sentir identificado. Tal vez Dios le pidió que esperara, pero usted dijo: le voy a ayudar a Dios, y se adelantó, ¿verdad? Tal vez tomó una decisión apresurada, tal vez tomó una relación fuera del tiempo de Dios, tal vez buscó una decisión sin buscar primero la dirección de Dios, que muchas veces eso hacemos, ¿no? Tomamos decisiones sin consultar a Dios, y ya cuando hicimos un caos, ya cuando todo está mal, ahora sí vamos a buscar a Dios, ¿verdad? Dios, ayúdame. Ayúdate que yo te ayudaré. Y ahora el camino aquí a veces se vuelve más complicado. Pero incluso ahí, hermanos, vemos que la gracia de Dios todavía puede intervenir en nuestras vidas. Y recapitulemos. Ya vimos que a veces, primero, tomamos salidas equivocadas. Segundo, a veces perdemos la señal. Tercero, a veces incluso ignoramos las instrucciones de Dios. Pero hay otra situación que ocurre cuando usamos el GPS. A veces el sistema cambia la ruta. Usted a lo mejor va manejando tranquilamente, pero de repente el GPS dice ruta actualizada, ¿verdad? Y nos envía por otro camino que a veces parece un poquito más largo. Y decimos, pues, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué razones pasa eso en el GPS? Algún accidente, peligro. Nosotros pensamos en ese momento, ¿por qué cambió la ruta? Si yo quería seguir por aquí, si por aquí es más rápido, ¿por qué voy a rodear 2 cuadras? Pero el sistema detectó algo que nosotros a lo mejor no estamos viendo. Como dicen, tal vez había un accidente más adelante, tal vez hay tráfico detenido que nos va a hacer perder más tiempo. Tal vez hay peligro en el camino y entonces el GPS cambia la ruta para que no nos afecte nuestro camino. Y espiritualmente, hermanos, eso también ocurre en nuestras vidas. Hay momentos que Dios cierra los caminos para protegernos.
Hay momentos en que Dios nos va a cerrar puertas, planes que no funcionan, oportunidades que no prosperan, caminos en nuestra vida que de repente se bloquean. Y muchas personas podemos interpretar a veces esto como rechazo, ¿verdad? Decimos, pues Dios no quiere bendecirnos. Dios me cerró la puerta. Dios se olvidó de mí. Pero muchas veces la realidad es completamente diferente. La Biblia nos muestra aquí otro ejemplo en Hechos 16. Al apóstol de Pablo, él estaba en uno de sus viajes misioneros. ¿Cuál era su deseo? ¿Tenía deseos malos? No, ¿verdad? Era predicar el evangelio en muchas regiones. Y humanamente, pues eso parecía una buena idea, predicar más lugares. Siempre puede parecer correcto, ¿verdad? Pero aquí la Escritura nos dice algo sorprendente. Hechos 16:6, ¿quién lo lee? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué observe esto? No fue persecución, no fueron obstáculos humanos. ¿Quién fue? Fue el Espíritu Santo quien lo impidió. Entonces Pablo intentó ir a otra región. Versículo 7, ¿qué dice? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Nuevamente no se los permitió. Imaginen esto por un momento. Un hombre queriendo ir a predicar. Dices, pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Estoy sirviendo a Dios. Un hombre queriendo servir a Dios y aún así Dios le cerró el camino. Pero esta historia, hermano, no termina aquí. Esa misma noche dice que Pablo tuvo una visión. Dice que un varón macedonio le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y aquí entonces Pablo entendió algo, que Dios no estaba cerrando el camino para detenerlo, para prohibirle. Dios estaba redirigiendo su misión. Hermanos, recuerde que Dios ve muchas veces, o siempre, no muchas veces, Dios ve siempre lo que nosotros no vemos. Nosotros podemos ver a lo mejor nada más el presente, pero Dios ve el futuro. Nosotros vemos oportunidades que quisiéramos, pero Dios está viendo las consecuencias. Nosotros vemos puertas abiertas, Dios ve caminos que a lo mejor nos pueden llevar al peligro. Pero muchas veces Dios en su misericordia nos va a cerrar esas puertas. Aunque en su momento no lo entendamos y digamos, ¿por qué se me cierran las puertas? Pero confiemos en por qué Dios lo está haciendo. Y si Dios cerró la puerta, quizá le está evitando de un accidente, de algo peor. Quizá ese trabajo que no se dio era un lugar donde su fe se iba a debilitar. Quizá esa relación que no prosperó le iba a llevar a una vida lejos de Dios. Quizá ese plan que se cayó le iba a producir más dolor o problemas más adelante. Y algún día mirando hacia atrás, muchos entenderán cosas que hoy no comprenderán y dirán, Señor, gracias por no dejarme entrar ahí. ¿Sabe? Yo muchas veces mi accidente lo veía como un problema, como una carga. Sufrí, batallé. Y ahora mirando en retrospectiva, puedo ver la mano de Dios en todo este proceso. Tal vez alguien aquí también pueda estar luchando por una puerta cerrada. Tal vez un plan que usted esperaba. Tal vez había algo que parecía perfecto, pero pues de repente ya no se abrió. Y hoy recuerde esto, que cuando Dios dirige una vida, sus no de Dios también son parte de su amor hacia con nosotros. Vamos a recapitular, que no se me pierdan. Entonces ya vimos que a veces, número 1, tomamos salidas equivocadas. Número 2, a veces perdemos la señal. 3, a veces ignoramos las instrucciones de Dios. 4, Dios puede cerrar caminos para protegernos.
Pero hay algo más también que Dios usa en su soberanía. Algo que yo creo que nadie deseamos, ¿verdad? Las tormentas. Nadie oramos diciendo, Señor, mándame problemas. Señor, mándame dificultades. Bueno, mi mamá y yo sí decíamos algunas veces bromeando, estaría bien irnos unos 2 días al hospital, ¿no? Para descansar. Pero después de que se nos cumplió, ya no dijimos eso. Porque sí se nos cumplió. Todos queremos caminos tranquilos, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña también que en ciertas ocasiones Dios usa las tormentas para corregir la dirección de una vida. Y aquí volvemos a la historia de Jonás. Después de que Jonás decidió huir a Tarsis, la Biblia dice en Jonás 1:4, vamos a volver a leerlo, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Aquí observa algo importante. El texto no dice simplemente que hubo una tormenta, ¿verdad? ¿Qué más dice? Eso que se hiciera levantar un viento, ¿verdad? Dios estaba interviniendo. ¿Alguna vez se ha subido a una lancha así normal? ¿Cómo se siente? Aunque todo esté tranquilo, sentimos como que nos vamos a voltear o a caer, ¿verdad? Ahora imagínense estar en una embarcación así, pero en medio de una tormenta, de un viento fuerte. Aquí vemos que Dios estaba interviniendo. El barco comenzaba a sacudirse, las olas golpeaban el barco, los marineros comenzaban a tener miedo y la Biblia dice que cada uno clamaba a su Dios. Comenzaban a tirar la carga al mar para aligerar el barco, que no estuviera tan pesado, y todo el mundo estaba en pánico, menos alguien. ¿Recuerdan qué vimos al principio en el versículo 5? Jonás estaba dormido, ¿verdad? Era el único tranquilo. El barco estaba a punto de romperse y los marineros estaban aterrados, pero veíamos aquí al principio que Jonás estaba dormido al fondo del barco. Mencionaba al principio esto, algo peligroso. La falsa tranquilidad que puede existir cuando alguien está fuera de la voluntad de Dios. Una persona puede estar fuera de la voluntad de Dios y aún así sentirse tranquila por un tiempo. Puede haber una falsa paz, puede haber una aparente estabilidad, pero llega un momento cuando Dios decide sacudir esa falsa paz. Y cuando Dios decide intervenir, cuidado, ¿verdad? La situación cambia. Aquí vemos en el versículo 1:6 que el capitán despertó a Jonás. ¿Quién lo lee? Jonás 1:6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué tienes, dormilón, verdad? Si muchas veces pueden decir a nosotros, ¿qué tienes, dormilón? Levántate. A veces Dios permite tormentas para despertar corazones dormidos. A veces espiritualmente estamos dormidos y Dios permite esas tormentas. Dice que los marineros comenzaban a echar suertes para descubrir quién era el responsable de aquella tormenta. La suerte sabemos que cayó sobre Jonás. Y entonces le preguntaron, dice, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Y Jonás aquí respondió algo que revela su identidad espiritual. Jonás 1:9. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Soy hebreo que qué? Soy hebreo y temo a Jehová. Temo a Jehová. La ironía es impresionante, ¿verdad? Jonás decía temer a Dios. Pero sus acciones pues estaban haciendo lo contrario, ¿verdad? Estaban huyendo de él. Entonces Jonás aquí les dice la verdad, les dijo que la tormenta estaba ocurriendo por su causa. Y él mismo les pidió que lo arrojaran al mar. Los marineros intentaron remar más fuerte,
para llegar a tierra, pero no pudieron. Y finalmente, ¿qué hicieron? Lo lanzaron, ¿verdad?, al mar. Y la Biblia dice aquí que inmediatamente el mar se calmó. Hubo tranquilidad. Pero la historia aquí no termina. Cuando Jonás cayó al mar, dice que Dios ya tenía preparado algo. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí observemos algo. ¿Quién preparó la tormenta? Dios. ¿Y quién preparó al pez? Dios. Nada estaba fuera de su control, ¿verdad? Aunque esto lo podríamos ver a lo mejor como tragedia, vemos que nada estaba fuera del control de Dios. Ese pez no fue castigo, fue un rescate. Jonás pasó, dice que 3 días, 3 noches en el vientre del pez, ahí en ese lugar oscuro, solitario, profundo. No me imagino cómo olía. Imagínense estar adentro de un pez. Dice que Jonás finalmente hizo algo que no había hecho antes. ¿Qué hizo? Oró, ¿verdad? Clamó a Dios. En Jonás 2 podemos encontrar toda esta oración de su arrepentimiento. Y ahí Jonás reconoce algo poderoso. En Jonás 2:9 dice, la salvación es de Jehová. Él está volviendo a su camino. Está reconociendo que falló, que se desvió. Después de ese tiempo la Biblia dice que Dios habló al pez, que el pez lo vomitó a Jonás en tierra. ¿Y sabe qué ocurre después en el capítulo 3? Comienza con estas palabras, Jonás 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Sí. levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclamad en ella el mensaje que yo te diré. Vino palabra de Jehová a Jonás, ¿por qué? Por segunda vez. Puede ver qué misericordia tan grande de Dios, que Dios le da una segunda oportunidad. Hermano, algunas tormentas no vienen a hundirle, no vienen a hundir su vida, vienen a corregir su rumbo. A veces Dios permite que su barco se sacuda para que el corazón de usted vuelva a escuchar su voz. Tal vez aquí algunos podamos estar atravesando una tormenta o problemas que no esperábamos, situaciones que a lo mejor están sacudiendo nuestra vida. Y usted se ha de estar preguntando, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Yo muchas veces comparto que yo me quejaba y decía, Dios, ¿por qué a mí? Pero hoy Dios quiere hacerle otra pregunta. ¿Estoy corrigiendo tu rumbo? Escuche, esa pregunta de Dios le dice, estoy corrigiendo tu rumbo. Porque cuando Dios recalcula el camino de una vida, vemos que Dios a veces incluso usa las tormentas. Y ahora llegamos al último punto, movimiento de esta palabra. Pero vamos a recapitular también, a ver si se acuerdan todavía. Ya vimos que a veces, número 1, tomamos salidas equivocadas. Número 2, perdemos la señal. Número 3, número 4, y número 5. Y a veces pensamos que cuando Dios corrige nuestro camino, simplemente nos va a regresar al plan que nosotros imaginábamos, ¿verdad? Al plan que nosotros queríamos. Pero muchas veces Dios hace algo más grande. Dios no solo corrige el camino, sino que Dios puede cambiar su destino. Hay momentos en que usted tiene un destino en mente. A lo mejor usted tenía un plan, tenía un sueño, tenía una idea clara de cómo quería usted que fuera su vida. Muchas veces eso de un momento a otro puede cambiar. En el camino van a ocurrir cosas que a lo mejor no nos esperábamos. Algún accidente, puertas que se cerraron, errores que se cometieron, tormentas que nos sacudieron todo. Y en medio de eso muchos se preguntan, Señor, ¿se perdió tu plan para
responde con una promesa que a mí me encanta. Romanos 8:28, ¿se lo sabe? ¿Qué dice? Observe bien algo, lo que dice aquí este texto, y esto lo repito mucho en algunas conferencias que doy, que no dice que solo algunas cosas nos ayudan, nos dice todo. Y todas las cosas ayudan a bien. Y estas cosas, todas incluyen los aciertos, los errores, salud, enfermedad, puertas abiertas, puertas cerradas, las temporadas difíciles, las tormentas. Dios es tan soberano, hermano, y misericordioso, que puede tomar cada pieza de nuestra historia, cada pieza rota de nuestra historia, y usarla para cumplir su propósito. Y eso significa que Dios no solo corrige el camino, Dios redime nuestras vidas, nuestras historias. Muchos en la Biblia pensaron que su historia había terminado. Vemos la historia de José, que fue vendido. Vemos la historia de David, que fue perseguido como fugitivo. Pedro pensó que al negar a Jesús había fracasado, que lo había descalificado. Y muchas historias más. Pero vemos también que Dios tomó cada uno de esos momentos y los transformó en parte del propósito. Porque cuando Dios redirige una vida, ni siquiera los errores que cometemos son el final. Ni siquiera esos errores que hemos cometido son la última palabra. Que cuando Dios recalcula la ruta de una vida, Él no le va a llevar a cualquier lugar. Él le va a llevar al propósito que Él preparó desde el principio. Y quiero hacerle una última ilustración. Imagine a un niño de meses que está aprendiendo a caminar. Su padre está del otro lado de la habitación. El niño intenta dar sus primeros pasos, comienza a caminar hacia él. Pero de repente el niño pierde el equilibrio y se cae. Que el niño a lo mejor podrá pensar, fallé. Ya no lo quiero hacer. Pero el padre no le dice, ya no quiero que camines, ¿verdad? El padre se acerca, lo levanta, lo sostiene y le dice, inténtalo otra vez. Sabemos que cuando está aprendiendo a caminar va a tener muchas caídas el niño. El niño vuelve a caminar, quizá tropieza otra vez, quizá vuelve a caer, pero el padre sigue ahí. Lo sigue levantando una y otra vez, lo anima, lo sostiene. Hasta que finalmente el niño llega a los brazos de su padre. Y hermanos, Dios es un padre así con nosotros. A veces tropezamos, a veces caemos, a veces nos desviamos, pero cuando volvemos a Él, Él no cancela nuestro destino. Él nos levanta y nos guía otra vez. Recalcula nuestro camino. Y hay algunos aquí que quizá dicen, yo he caminado correctamente. Gloria a Dios, hermano, por eso, pero siga escuchando la voz de Dios. Permanezca en el camino porque es muy fácil desviarnos. No nos confiemos. Pero también hay algunos aquí de ustedes que saben que en algún momento se desviaron, fallaron, tomaron decisiones equivocadas, quizás se han alejado de Dios. Y sabe, la gracia de Dios no es permiso para perdernos. La gracia de Dios no es permiso para pecar. Es una oportunidad para volver a su camino. Y ese camino tiene un nombre, que es Jesucristo. Dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si hoy usted necesita que Dios recalcule su vida, si usted necesita volver al camino, si usted necesita dirección de Dios otra vez,
Hoy puede ser ese día en que Dios redireccione completamente su vida. Quiero invitarle a que cierre sus ojos por un momento y que medite en esto. Hoy hemos visto que en la vida a veces tomamos salidas equivocadas, que a veces podemos perder la señal, esa conexión que tenemos con Dios. A veces ignoramos las instrucciones. Hemos visto que también a veces Dios permite bloqueos o tormentas para corregir nuestra dirección. Pero recuerde que en medio de todo esto hay una verdad que nunca va a cambiar. Que Dios sigue teniendo el control y el destino de nuestras vidas. La Biblia nos recuerda que el hombre puede planear su camino, pero el Señor es quien endereza los pasos. Y quizá mientras usted escuchaba el mensaje en esta mañana, el Espíritu Santo a lo mejor ha hablado a su corazón. Tal vez Dios le mostró áreas de su vida que necesitan ser corregidas. Tal vez le recordó decisiones que necesitan rendirse nuevamente a Dios. O tal vez simplemente le recordó algo muy importante, que su vida debe volver a estar completamente en las manos de su Dios. Porque sabe, al final, la verdadera seguridad como cristianos, como hijos de Dios, no está en nuestros propios planes, en nuestras propias fuerzas. Está en entregarle el control completo de nuestra vida a Dios. Y piensa en esto, la pregunta hoy quizá no es solo si usted se equivocó en algún momento. La pregunta es, ¿está usted dispuesto hoy a poner su vida nuevamente en las manos de Dios? Quiero invitarle a que le entregue sus planes, que le entregue sus decisiones de ahora en adelante, a que le entregue su futuro. Dígale ahí en su lugar: Señor, dirige mi camino, endereza mis pasos, Dios. Guía mi vida según tu voluntad. Si hoy usted quiere entregar su vida al Señor, o si ya se la ha entregado pero se ha desviado y quiere volver, si quiere poner sus decisiones, su camino, su futuro en las manos de Dios, este es el momento en que puede hacerlo. Invito a que hagamos esta oración juntos. Señor Dios Todopoderoso, hoy venimos delante de ti, Señor, ante tu presencia con humildad, Señor, reconociendo que muchas veces hemos querido dirigir nuestras vidas según nuestro propio entendimiento, Padre. Perdónanos por esos momentos en los que hemos ignorado tu voz, Señor. Perdónanos cuando nos hemos adelantado a tu voluntad, Señor, o que hemos tomado caminos equivocados, Padre. Señor, también queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, porque sabemos que te hemos fallado. Perdónanos por las veces que nos hemos apartado de tu camino, por las decisiones que hemos hecho, Señor, y que no te han honrado, Señor, por todo aquello, Señor, que hemos dicho o pensado, Señor, que no han sido conforme a tu voluntad, Padre. Queremos pedirnos, Señor, que tú nos limpies, Señor, que tú recalcules nuestros caminos, Padre. Que tú renueves, Señor, nuestros corazones delante de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, enderece nuestros pasos, nuestros caminos. Corrige nuestra dirección, Padre. Enséñanos a caminar en obediencia a tu palabra, Señor. A dejarnos guiar por ti, Padre. Redirige nuestra vida, Señor, hacia el propósito que tú tienes preparado para nosotros. Y hoy ponemos delante, Señor, de ti nuestros planes, nuestros sueños,
nuestras decisiones. Te pedimos que tú nos enseñes a confiar en tu dirección más que en nuestra propia sabiduría, Señor. Ayúdanos a buscar tu rostro antes de cada decisión, Señor, que podamos tomar, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe cada día de nuestras vidas, Señor, y que tu palabra, así como dice la Escritura, Señor, sea lámpara a nuestros pies. Y que Cristo sea siempre el centro de nuestro camino, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí hay una familia, aquí hay un lugar donde el alma cansada puede descansar. Aquí Cristo es el centro, su amor es real. Bienvenido a la casa del Rey. Yeah, yeah. Ven con tus cargas hoy. Hay paz en este altar. Sus brazos te reciben, su gracia es sin final. Jesucristo es Rey, su nombre exaltar.